El propósito de crear un consenso de conceptos surge de la necesidad de uniformar algunos de los elementos esenciales de la especialidad en médico familiar en México. A medio siglo del surgimiento de la medicina familiar en este país, se continúa recurriendo a fuentes conceptuales surgidas en otros países, en los que culturalmente las familias e individuos viven y sienten de manera distinta. De acuerdo al Consenso de Medicina Familiar, la medicina familiar se define como la especialidad médica y disciplina académica que estudia los procesos que inciden tanto en la salud como en la enfermedad del individuo y su familia. Asimismo, un médico familiar es aquel especialista que atiende los problemas relacionados con el proceso salud-enfermedad en forma integral, continua y bajo un enfoque de riesgo en el ámbito individual y familiar, tomando en consideración el contexto biológico, social y psicológico. De igual manera, el Consenso de Medicina Familiar define la estructura y las funciones de la familia como estructura al conjunto de personas que bajo los conceptos de distribución y orden integran al grupo familiar. En cuanto a las funciones de la familia, estas son la socialización, el afecto, cuidado, estatus, reproducción y desarrollo y ejercicio de la sexualidad. La socialización se define como la promoción de las condiciones que favorezcan en los miembros de la familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y que propicia la réplica de los valores individuales y patrones conductuales propios de la familia. Afecto. Esta es la interacción de sentimientos y emociones en los miembros de la familia que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico personal. Cuidado se define como la protección y asistencia incondicionales de manera diligente y respetuosa para afrontar las diversas necesidades materiales, sociales, financieras y de salud del grupo familiar. El estatus es la participación y transmisión de las características sociales que le otorgan a la familia una determinada posición ante la sociedad. Por último, la reproducción se define como la provisión de nuevos miembros a la sociedad. Respecto a la clasificación de las familias según el Consenso de Medicina Familiar, una familia nuclear es aquella constituida por un hombre y una mujer sin hijos, como mucho tiempo estuvieron Cosmo y Wanda en la serie Los Padrinos Mágicos. Una familia nuclear simple es aquella donde hay un padre y una madre con 1 hasta 3 hijos. Como ejemplo tenemos a la familia Simpson de la serie Los Simpson. Una familia nuclear numerosa es aquella donde tenemos un padre y una madre con 4 hijos o más. Como ejemplo de esta familia tenemos a Apu, también de la serie Los Simpson. Una familia reconstruida es aquella donde tenemos un padre y una madre en donde alguno o ambos han sido divorciados o viudos y tienen hijos de la unión anterior. Un ejemplo de esta familia se encuentra en la película Los tuyos, los míos y los nuestros. Una familia monoparental es donde se encuentra un padre o una madre con hijos. Como ejemplo tenemos a Carlitos y su papá de la serie Rugrats. Una familia monoparental extendida está compuesto por un padre o una madre con hijos y además familia con parentesco. Un ejemplo de este se encuentra en Game of Thrones con Lady Arryn y su hijo. Monoparental extendida está compuesto por un padre o madre con hijos más personas que no tengan parentesco. Un ejemplo sería Marlene y Nemo, a la cual a esta familia se le une Dory. Una familia extensa es aquella donde tenemos un padre y una madre con hijos más personas con parentesco en la familia. Un ejemplo de familia extensa se encuentra en la película Coco. Extensa compuesta, donde tenemos un padre, una madre y gente sin parentesco en la familia. Un ejemplo es la familia Addams. Y por último tenemos la familia no parental, donde son familia con vínculo de parentesco que realizan actividades y roles de familia sin la presencia de los padres. Un ejemplo de esta ocurre en la película Lilo y Stitch. Ahora hablando de las relaciones sin parentesco, tenemos a la monoparental extendida sin parentesco, donde hay un padre o madre con hijos y además hay otras personas sin parentesco, por ejemplo, una adopción, donde hay un padre y una madre que tienen hijos directamente de ellos, más aparte adoptan a otras personas. También tenemos a los grupos similares a familias, donde hay personas sin vínculo de parentesco que realizan funciones o roles familiares, por ejemplo, los grupos de amigos, de estudiantes, religiosos o personas que viven en hospicios, asilos, etc.
Continuando con el hilo de las clasificaciones, ahora tenemos a una familia con núcleo integrado, es decir, presencia de ambos padres en el hogar. Como ejemplo tenemos a la familia Simpson de la serie Los Simpsons. La siguiente es una familia con núcleo no integrado, es decir, no hay presencia física de alguno de los padres en el hogar. El ejemplo es Mujercitas. En esta serie se puede ver cómo el padre está en la guerra y por ende no vive con la familia. Por otro lado tenemos a la familia extensa ascendente, es decir, hijos casados o en unión libre viven en casa de alguno de los padres. Como ejemplo tenemos a los Cruz, en donde la hija vive con su novio en la cueva de los personajes. En siguiente lugar tenemos a la familia extensa descendente, en donde los padres viven en casa de algún hijo. Como ejemplo tenemos a la familia El Futuro, en donde los padres de los Robins viven en su casa. Y por último tenemos a la familia extensa colateral, en donde el núcleo o la pareja que vive en casa de sus familiares colaterales, es decir, algún primo, tío, etc. Y como ejemplo tenemos a Mi Pobre Angelito, ya que en la casa de ellos, de los McAllister, vivían los primos. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de la familia por tipo de convivencia o de relación. Bueno, actualmente, aparte de la relación monógama que conocíamos, pues el consenso de medicina familiar se ha actualizado a los cambios modernos y pues ha agregado en su clasificación otros tipos de relación. En primer lugar está la persona que vive sola, sin ningún familiar, independientemente de su estado civil. Y, por ejemplo, podría ser tu amigo foráneo, ¿no? Que vive solo y solo come sopa Nissin. Luego están los matrimonios o parejas de homosexuales que habitan juntos, pero sin hijos. Y después en la siguiente clasificación están los matrimonios de parejas homosexuales con hijos adoptivos. Después está lo que se denomina familia grupal, que es una unión matrimonial de varios hombres y varias mujeres que cohabitan indiscriminadamente y sin restricciones dentro del grupo. Luego está la familia comunal, que es un conjunto de parejas monógamas, cada uno con sus respectivos hijos, y pues van a vivir como en comunidad, por así decirlo, pero no se van a mezclar todos con todos. Y por último está la poligamia, que es cuando ya sea que un hombre tenga varias esposas o una mujer tenga varios esposos. Y pues esas serían las clasificaciones por tipo de convivencia.